Creo que tristemente hay muchas personas inmaduras en el cuerpo de Cristo y en posiciones de alto rango en el liderazgo espiritual. Hola, soy Agnes Feliciano y hoy estaremos hablando sobre la inmadurez del creyente. Y nos acompaña el pastor Henry Patiño de la iglesia Casa Cristiana Jesus Worship Center. Bendiciones, Pastor Henry. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, por estar aquí en este programa Palabra de Vida. Para nosotros es una bendición el tenerlo y hoy tenemos un tema sumamente importante y es la inmadurez del creyente. Y podemos ver que en el camino tenemos dos tipos de personas. Tenemos a la persona que vivió toda su vida sin conocer acerca de la verdad de Cristo. Llega a los caminos del Señor, llega con muchos bríos, con muchos deseos, pero no sabe qué hacer. Y tenemos también las personas que llevan muchos años viviendo y conociendo en la verdad de Cristo, pero llega un momento dado que se quedan estancados, podríamos decir, pastor, y no se ve como que el fruto en la persona. Bueno, primero que todo vamos a identificar lo que es madurez. Madurez es cuando una persona desarrolla el fruto del Espíritu en sí. Pero básicamente en mi vida personal yo no creo de cristianos que se estancan. Porque si vamos a la palabra de Dios, el cristiano o crece o decrece. Creo yo que una persona puede retroceder nuevamente a su vida espiritual. Asimismo, hay personas que cuando llegan a los caminos del Señor, llevan un año en los caminos del Señor, tuvieron una convicción genuina, alguien los tomó de la mano y en un año tú dices, wow, esta persona no es la misma, esta persona como habla de Dios, tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Como están los otros tipos de creyentes que vienen a la iglesia y son cristianos que promedio no hacen nada en su vida, todo lo cuestionan, todo lo critican, todo se quejan, todo murmuran, y hay mucho cristiano o creyente inmaduro en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos entonces identificar a un creyente inmaduro, a un creyente que sea maduro y que se vea su fruto? Como lo dije anteriormente, el fruto del Espíritu es algo detonante en la vida de un verdadero creyente. Creo yo que lo primero de un creyente maduro es la humildad en el corazón y la mansedumbre. Tú ves una persona humilde, ves una persona que sirve en la casa de Dios, ves una persona que habla con todo el mundo, ves una persona que no se le sube el ego, no se le infla el globo. Son personas que en lo que las pongan a hacer, ahí están con tal de agradar a Dios. Creo yo que las personas maduras son aquellas personas que conocen su propósito en Dios, que conocen a qué vinieron a la iglesia, que conocen cuál es el Dios que realmente los salvó. ¿Cómo podría ser entonces un creyente inmaduro en su entorno del hogar? Wow, un creyente inmaduro en su entorno del hogar es uno que habla mucho de Dios pero no hace nada. Es uno que dice Dios me dijo pero no hace nada. Es uno que habla del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo no está ahí. ¿Por qué? Porque sus acciones evidencian lo que por su boca salió. Si de su boca dice esto está pasando, sus acciones notoriamente son contrarias a lo que está hablando por su boca. Un creyente inmaduro que esté casado en el matrimonio, ¿cómo sería? Wow. ¿Cómo identificarlo? Es bien importante este tema porque la verdad, vamos a hablar de un hombre per se. Okay. El hombre inmaduro, que crea mucho de Dios, es uno que por ejemplo dice, mi amor, el domingo no vamos a ir a la iglesia, hacemos un devocional en casa porque viene Chencho y Chencha y vamos a hacer un barbecue y no necesitamos de la iglesia porque yo voy a orar por ti, vamos a leer la Biblia y ya. Pero la palabra de Dios dice, pastor, y perdona que lo interrumpa, que no podemos caer en la costumbre de no congregarnos. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que cuando yo creo,
como creyente inmaduro, que yo me las sé todas, que no necesito de la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese verso lo rezamos todo el tiempo, pero la palabra final, el verso 3 dice, porque allí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Y lo añadimos con el verso que acaba de hablar de Hebreos 10:25, dice, no dejéis de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque es una costumbre no ir a la iglesia, es una costumbre no buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya sé mucho. Yo no necesito a alguien. Y dice, y sabéis cuando, la parte final del verso, cuando aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor. Creo que tristemente hay muchas personas inmaduras en el cuerpo de Cristo y en posiciones de alto rango en el liderazgo espiritual. Wow. Del liderazgo espiritual venimos hablando ya unos minutitos, pero pastor, quiero irme entonces al creyente inmaduro como padre. ¿Cómo sería? Un creyente inmaduro como padre es aquella persona que todo el tiempo le está achacando a los hijos los errores y todo el tiempo le está diciendo a los hijos, yo me las sé todas, no se preocupen, esto lo dice la Biblia, y está condenando a los hijos a través de la palabra de Dios. En ningún momento los está llevando. La palabra no nos condena. La palabra nos levanta, la palabra nos exhorta. Y cuando hay un creyente inmaduro es uno que usa la palabra para condenación, es uno que usa la palabra para dañar el corazón de los hijos. Si fuésemos a ver a un creyente inmaduro en su lugar de trabajo, ¿cómo sería? Imagínate, en su lugar de trabajo es aquel que todo es aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y es uno que nosotros hemos visto ese tipo de casos que va al jefe y le dice, siento que tengo que orar y no puedo trabajar la próxima media hora. ¿Por qué? Eso literalmente es vagancia, porque Dios nos dice que tenemos que ganarnos nuestro salario con el sudor de la frente y tenemos que ser honestos. El mejor testimonio de un creyente maduro es uno que trabaja las horas, 8 horas si es el caso, y las trabaja correctamente, y cuando tiene que descansar, cuando tiene que hacer algo, pues toma ese tiempo para orar, pero tenemos que tener coinonía. ¿Cómo le damos testimonio a los demás de Cristo si nosotros estamos haciendo lo contrario? ¿Cómo sería un creyente inmaduro entonces en la sociedad? Un creyente inmaduro en la sociedad es uno que todo es gloria a Dios, aleluya, alabado sea Cristo, pero sus acciones determinan lo contrario. Por ejemplo, si está en la calle, está caminando, ve que alguien botó un papel, empieza a juzgar al que botó el papel en vez de levantarse, agacharse, recoger el papel y botarlo en una caneca. Nosotros estamos llamados como hijos de Dios a hacer la diferencia en medio de una sociedad en crisis. Pastor, usted mencionó que hay muchos creyentes inmaduros en posiciones de liderazgo en las iglesias. Nosotros vamos a hacer una pausa y tan pronto regresemos, venimos con ese bombazo, porque sí es muy cierto, se ven muchos creyentes inmaduros en posiciones de liderazgo que lamentablemente hacen daño al cuerpo de Cristo. Hacemos una pausa y regresamos con más de Palabra de Vida. Continuamos hablando sobre la inmadurez del creyente junto al pastor Henry Patiño. Pastor Henry, en nuestro caminar en el Señor, ¿hay creyentes que se estancan, crecen, retroceden? ¿Cómo es la cosa? Bueno, básicamente yo no creo que los creyentes se estanquen, como te lo dije en el segmento anterior. Para mí, o una persona crece o una persona retrocede. Vamos a ver un ejemplo. Podemos ver el caso de un joven, sea adulto, hombre o mujer, que llega a los caminos del Señor y como todos, vemos a una persona en figura de autoridad, vemos a aquella persona que nos trajo a los pies de Cristo y decimos, wow, en algún momento yo quisiera ser como ella, mira cómo Dios le habla, mira su forma de comportarse. Entonces uno comienza a conectarse con Dios, comienza a orar porque uno buscó a alguien para ser modelo, para ser ejemplo. Empezamos como a imitar ese tipo de persona, pero de repente pasó un año y vemos a esa persona y decimos, wow, me decepcioné
porque no era lo que yo vi o algo sucedió en el camino. Lo que pasa es que muchas veces las personas se desenfocan del Señor, quitan su mirada de Dios, y la Biblia nos dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra, cuando Él dice autor y consumador, es uno que nos ayuda a llevar a nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces, como te lo estaba diciendo, vemos personas que se desconectan de Dios, y el muchacho que comenzó en un año lo vio, esta persona se desenfocó de Cristo Jesús, ya no mira a Jesús, empezó a mirar las circunstancias, tuvo algún problema y su fe automáticamente descendió. En Cristo Jesús un cristiano va a crecer, o un cristiano, como lo prediqué una vez en la iglesia, el cristiano cangrejo, que va para atrás todo el tiempo está cuestionando, todo el tiempo está criticando, todo el tiempo es una víctima. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En Cristo Jesús somos más que vencedores. La fe nos lleva a creer lo que nosotros no estamos viendo. ¿Habrá niveles de crecimiento en los creyentes, Pastor Henry? Totalmente claro, como lo hay en el área biológica, lo hay en el área espiritual. Y en la forma mía yo he visto 3 niveles de crecimiento espiritual. Uno es la niñez espiritual, el segundo es el adolescencia espiritual, que lo llevo con 2 tipos de adolescencia, la preadolescencia y la adolescencia. Y el último y más importante es la madurez del creyente per se, lo que se llama el maduro espiritual. ¿Qué sería una niñez espiritual entonces? Bueno, básicamente un niño espiritual es comparado con un niño que recién nació, porque acaba de conocer a Jesucristo en su corazón y siempre necesita de alguien que nos tome de la mano. Yo creo que como padre yo nunca dejaría a mi hijo que hiciera lo que fuera. Muchas veces tenemos que ir a recogerlo, se cayó, se levantó. Necesita de alguien, un mentor que lo tome de la mano y que lo lleve al propósito de Dios en su vida. En este caso, un niño, vamos a verlo en el niño biológico y exactamente lo vamos a ver en el niño espiritual. El niño espiritual se mete todo a la boca. Oh, sí. Es una persona que fácilmente puede ser engañada por cualquier doctrina. ¿Cierto es? Vamos al Facebook, salió un nuevo profeta en el Facebook, un nuevo ministro, líder espiritual en el Facebook, y da palabras de ánimo, da palabras de super fe, y esa persona dice, wow, yo quiero ser como él, pero sin saber el fruto que tiene esa persona, y lo desconecta de los caminos del Señor. Asimismo, es bien importante que tengamos en cuenta que un niño espiritual no es por la edad. Porque yo conozco personas que tienen 30 años en los caminos del Señor y son bebés. Y conozco a alguien que lleva 1 año en los caminos del Señor y son unas personas maduras que tienen prudencia, que tienen mansedumbre. Un niño espiritual todo se lo mete a la boca y fácilmente se deja engañar. ¿Cómo sería entonces un adolescente espiritual? Mencionó que está la preadolescencia espiritual y la adolescencia espiritual. Sí, pero hay algo que me gustaría también dejarte saber del niño, es que el niño espiritual fácilmente se distrae. De la misma forma que un bebé se distrae por cualquier cosa que ve, le hacen un ruidito con las manos y todo automáticamente mira, un niño espiritual fácilmente se deja distraer, no sabe distinguir la verdad de la mentira. Y eso tenemos que tener cuidado porque hay mucha inmadurez en el cuerpo de Cristo. Y si tú entiendes que nos distraemos fácilmente y fácilmente nos dejamos engañar, podemos perder nuestra salvación. Es importante entonces que ese niño espiritual, al igual que el adolescente, vayan siendo guiados y llevados de la mano. Sí, la palabra de Dios nos indica que habían ayos en el Antiguo Testamento, en el tiempo anterior. Entonces eran personas que eran mentores hasta los 30 años, hasta que el padre decía, mi hijo es maduro. Hoy en día nosotros soltamos a los niños a que hagan lo que sea, los ponemos con nanas y no los vigilamos. Científicamente está comprobado que a los 21 años el cerebro del ser humano está completamente formado. Pero no solo eso, Pastora Agnes, se dice que hasta los 30 años hay madurez en ese cerebro. ¿Qué podemos pensar de hoy en día cómo está la juventud? La sociedad nos enseña entonces otra cosa. La sociedad ha sacado a Cristo de la iglesia, de las escuelas, ha sacado a Cristo de las familias, ha sacado a Cristo totalmente de la sociedad. Entonces no es posible que si no hay un sacerdote en la casa, una persona que lo tome de la mano, esa persona entonces vaya a crecer propiamente, espiritualmente. Nosotros somos creados por Dios para ser dependientes de. Dios nos creó para ser dependientes, no independientes. Y cuando tú te haces independiente, automáticamente estás rechazando a quien te va a tomar de la mano. Dios nos creó a nosotros como diseñador para que dependiéramos absolutamente de Él. Él no necesita depender de nadie porque Él se sostiene por sí mismo, pero nosotros necesitamos de alguien que nos sostenga, de alguien que nos dé la mano. Yo creo que en ningún momento mi papá nos dejó tirados en el piso cuando nos caíamos. Cuando estábamos empezando a gatear, Él nos tomaba de la mano, y cuando estábamos empezando a caminar, Él se gozaba con los logros de ver, dio su primer paso, dio su segundo paso.
esto. Hoy en día nosotros vemos a alguien que tomamos de la mano espiritualmente y nos vamos a gozar con él. Necesitamos, Pastora Agnes, de alguien que nos tome de la mano. Hay una necesidad imperante de adultos mayores, maduros espiritualmente, que tomen a gente pequeña de la mano y que lo lleven a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Hay mucho adolescente cumpliendo la función de maduro espiritual. Eso nos lleva entonces a la adolescencia espiritual, y de eso venimos hablando en un ratito, pastor. ¿Por qué? Porque el adolescente, cuando está creciendo, ve que está creciendo, entonces ya quiere soltarse de sus padres, quiere independizarse. Se quiere emancipar. Exactamente, así que venimos hablando de eso y más. Hacemos una pausa y regresamos en breve con más de Palabra de Vida. No importa cómo trabajes, no importa cómo te sientes, no importa la mala noticia, no importa lo que tengas, cómo te prepares. ¿Sabes lo que importa? Que el tamaño del problema no es un problema para Dios. Continuamos hablando sobre la inmadurez del creyente junto al pastor Henry Patiño. Pastor Henry, antes de la pausa estábamos hablando acerca de las 3 etapas del creyente. Hablamos de la niñez espiritual y usted mencionó la etapa de la adolescencia, pero se divide en preadolescencia espiritual y adolescencia. Vamos a la preadolescencia. Ok, la preadolescencia tiene 3 características que para mí son las importantes. Número 1, quieren ser independientes. Ellos se van hacia el otro extremo. Es aquellos niños, vamos a la parte biológica, mami, tú eres una anticuada. Mami, qué ridícula tú eres. Mami, yo sé más que tú. Porque ellos quieren ser independientes, ellos creen que saben más que uno, ellos creen que pueden llegar más lejos que uno. Y en la parte espiritual, lamentablemente, como han tenido, eso afortunado, pero es lamentable, como han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, que la diferencia entre el niño y el preadolescente es que el niño tuvo una experiencia, pero no como ahora. El preadolescente escuchó la voz de Dios, entonces ya automáticamente cree que ya no necesita de aquel que lo tomó de la mano y empieza a decir, ya tengo mi propio ministerio. Como escucho la voz de Dios, entonces me pongo de profeta. Como escucho la voz de Dios, entonces voy a abrir una iglesia. Como escucho la voz de Dios, entonces no necesito que mi pastor me corrija, más bien yo corrijo al pastor. Más sin embargo, Dios siempre que va a hacer algo, lo hace a través de un cuerpo físico. De un cuerpo físico. Incluso dice la palabra del Señor que apartados de mí, apartados de Jesús, nada podemos hacer. Entonces ese adolescente o preadolescente, me imagino, que pensará, bueno, ya yo tuve esta experiencia con el Espíritu Santo, déjame echar a un lado a aquella persona que supuestamente me estaba llevando de la mano y ahora me voy a pegar solamente de Cristo. ¿Será como piensa? Es el dicho, Pastor Agnes, de lo que la gente dice. Yo no necesito de nadie para que me lleve a los caminos de Dios. Yo mismo tengo una comunión con Dios y en mi casa yo hago mi iglesia. ¿Cómo podemos entonces identificar al adolescente espiritual? El adolescente espiritual es aquella persona que ha tenido la experiencia con el Espíritu Santo. Es aquella persona que se ha emancipado, pero ha crecido un poquito más. Escucha la voz de Dios claramente, pero habla mucho. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios hizo esto conmigo, el Señor me levantó. Este tipo de personas creen que son maduras, pero lamentablemente tienen una debilidad muy grande. Pueden dañar al cuerpo de Cristo porque son aquellos que critican, que juzgan e hieren a las demás personas. En el cuerpo ministerial, en la iglesia, hay mucha persona inmadura entonces, ocupando posiciones de liderazgo, pastor. Bueno, Pastor Agnes, algo muy importante. Dios a todos nos llamó.
pero una de las cosas es que son pocos los elegidos, como dice la palabra de Dios. Nosotros somos llamados por Dios, eso no se quita, pero está en nosotros dejarnos que alguien nos tome de la mano, como tú dijiste, que Dios usa un cuerpo físico para hacer su voluntad, que alguien nos tome de la mano. En este caso, a mí me tomó de la mano el pastor Fran López a llevarme a una etapa de crecimiento espiritual y lo honro mucho. Entonces lo toma uno de la mano para llevarnos al propósito por el cual Dios nos tiene. Y en este caso, cuando nosotros vamos a crecer, las personas dicen, yo no necesito que nadie me tome de la mano. ¿Por qué? Porque yo ya puedo caminar por mis propios medios. Yo no necesito que nadie me venga a decir lo que tengo que hacer. Y más la cultura hispana, que cuando tú quieres corregir a un hispano, el hispano de una te abre los ojos y te dice, ¿quién tú eres? ¿O quién tú crees? Tú no sabes quién soy yo, es otra de las cosas que vienen ahí. Sí, en el cuerpo de Cristo hay mucha persona inmadura espiritualmente ocupando cargos de liderazgo. Son llamados, pero no fueron escogidos, porque empezaron a mirar el mundo, empezaron a dejarse llevar por la fama. Probablemente tuvieron una experiencia en la televisión, tuvieron una experiencia en la radio, tuvieron una experiencia en los medios sociales que dieron una palabra y tuvieron 1 millón de likes. Entonces automáticamente ellos dicen, yo puedo hacerlo solo y no necesito de nadie. Y las iglesias están repletas de líderes espirituales inmaduros llevando congregaciones. La pregunta es esta. ¿Dios los llamó o ellos se llamaron? Pastor, el crecimiento espiritual duele, al igual que el crecimiento físico. Los huesos cuando van creciendo, el cuerpo va doliendo, etc. El crecimiento espiritual también duele. Te lo dice una aquí, ¿verdad? Que no le gusta o no le gustaba. A uno no le gusta que lo estén corrigiendo, a uno no le gusta que le estén diciendo cómo tienen que ser las cosas. ¿Qué palabras usted puede darle a un creyente que está en crecimiento, pero está pasando por estos dolores de crecimiento, que está muriendo a su viejo ser y está entonces naciendo o creciendo en su nueva naturaleza en Cristo Jesús? Bien lo dice la palabra de Dios en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y cuando estamos mirando en el original dice que está viciado, que está contaminado, que arrastra el mundo. Entonces dice despojados y convertidos. Nosotros tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida. Hay algo muy importante que yo quiero dejarles saber a las personas que nos están viendo, es que nos dejemos pasar por la ley del proceso. La ley del proceso es muy necesaria. ¿El proceso duele, pastor? El proceso es como una máquina de exprimir. Sí. Cuando tú coges la naranja y la sacas, el jugo no sale hasta que no lo aprietes bastante. Ajá. Y Dios va a usar afortunadamente un cuerpo físico para hacernos pasar por el proceso. Yo no he visto en la palabra de Dios alguien que no haya pasado por el proceso sin haber usado un cuerpo físico. Todo lo que Dios hace lo hace a través de un cuerpo físico. En la ley del proceso todo el mundo se escapa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a 10º grado sin haber cursado por 5º. O podemos comprar por internet el cartón. Pero yo te digo una cosa, tú no puedes registrarte en la universidad y que te den el título al otro día. Tú tienes que estudiar para que el título sea ganado. Esa es la ley del proceso. Pastor, ¿cuáles son aspectos importantes entonces para nosotros convertirnos en creyentes maduros? Número 1, tienes que leer la palabra de Dios diariamente. Amén. ¿Qué es lo que lee la gente cuando se levanta? Ay, el Facebook, las noticias, el o lo que venga. Instagram, el Snapchat, las redes sociales. Segundo, tenemos que tener una intimidad con Dios en oración. Tercero, tenemos que honrar a Dios. Cuarto, no soltarnos del hombro a la mujer que Dios pone en nuestra vida, que nos lleva al cumplimiento. Te lo voy a decir de esta forma. Nunca nos podemos soltar de la mano con quien nos tomó de la mano. ¿Por qué? Porque cuando nos soltamos, automáticamente alguien nos va a soltar y nos desconecta del propósito de Dios. Lo otro importante es poder contener nuestra lengua. Contener nuestra lengua nos hace personas prudentes. Usted mencionó, pastor, un creyente maduro da fruto, manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Imagínate tú, el fruto es la manera que identifica hoy en día la madurez de una persona. Son 9 características que tienen el fruto del Espíritu. Comienza con fe, comienza con amor, comienza con mansedumbre, comienza con bondad, comienza con benignidad, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. El diablo, termino con esto, puede imitar todo lo de Dios. Lo único que no puede imitar es el fruto del Espíritu. Aprende a escuchar a una persona madura cuando habla a través de la boca de Dios, a través del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el diablo no va a imitar el fruto del Espíritu. Pastor Henry, le damos tantas gracias por haber compartido con nosotros este tema tan importante. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con la parte final de este programa.
Si este programa ha sido una bendición para tu vida, llámanos o escríbenos a la dirección que aparece en pantalla. Ahora, permítenos orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te presento cada persona, Señor, que está mirando este programa, cada persona que este programa ha llegado. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú revelándotele a su corazón, Señor. Que podamos ser cristianos maduros, Señor, manifestando el fruto del Espíritu, manifestando tu carácter, el carácter de Dios. Yo te pido, Señor, que tú los lleves a un nivel mayor, Señor. Que no retrocedamos, Señor. Que sean creciendo, tomados de la mano de sus mentores, tomados de la mano contigo, Señor. Y que podamos llegar a ese nivel de madurez en Cristo Jesús. Te doy gracias por este programa, te doy gracias por sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, y ahora será hasta el próximo programa. Y recuerda que lo mejor de Dios está por venir a tu vida. Bendiciones.